Hola, ¿qué tal? Soy Fran Arenas de la Asociación Quera. Hoy vengo a hablarte del Congreso Dinamia, que hay gente que todavía no sabe muy bien qué es esto. Vengo en un momentito a explicarte 4 cositas para que lo tengamos claro. Es la tercera edición de este congreso que reúne a personas de toda la Comunidad Valenciana en las cuales nos interesa todo aquello relacionado con la participación de las niñas, niños y adolescentes. Este año, además, vamos a poner el foco en todo lo que tiene que ver con espacios seguros y no violentos. Poner el foco en la adolescencia, esa etapa tan convulsa y que tanto nos interesa, las tecnologías y desde luego vamos a tener espacios súper interesantes. Si todavía estás dudando si te interesa o no, esto va dirigido a tanto personal de administraciones, tanto ayuntamientos como órganos supramunicipales. Si eres de un centro educativo, ya seas estudiante o seas profesora o profesor, también te interesa siempre que seas del ámbito de las ciencias sociales, la educación social, técnicos en animación sociocultural, educación infantil, magisterio y obviamente a todo el profesorado que está inmerso en esto. También es muy importante aquellas personas que formamos parte de las entidades y que tratamos con niñas, niños y adolescentes, porque esto nos va a dar una visión mucho más amplia de cómo dirigirnos a ellos y a ellas, y desde luego lo más importante es generar ese tipo de redes entre muchas personas que se encuentran. ¿Te cuento un poco más? Mira, tendremos para empezar una ponencia de Sonia López. Viene desde Barcelona y ella es psicopedagoga, estoy leyendo, y maestra y divulgadora educativa especialista en adolescentes. Súper interesante, os lo recomiendo. Después tendremos también 4 talleres. Además, Sonia, si te has quedado con ganas de poco, ella va a dar uno de sentido del humor y sentido común en la adolescencia. También tendremos esa parte de participación, creo que la pantalla se está girando. Bueno, me giraré yo también con ella o te giras tú conmigo. Vamos a ver. Ahora mejor, ¿verdad? Bien, además de Sonia, tendremos la versión de cómo gestionar la participación infantil en espacios de protección, en espacios residenciales, a través de Somyar, que son maravillosas. Y después nos quedarán 2 en las que hablaremos a nivel de protección, esa figura del coordinador de bienestar y protección que está incluido dentro de la LOPIV, de la Ley de Protección sobre la Violencia Infantil, que esto nos lo dará UNICEF Comunidad Valenciana. Y para acabar, en esos talleres tendremos ese proyecto tan chulo que desde Save the Children llaman EduCap, que ayuda a prevenir el abuso sexual en la primera infancia. Estos serán talleres. También presentaremos un libro donde recogen 30 mitos sobre la participación infantil y adolescente. Gente de toda España que de alguna forma va a desmitificar cosas que, madre mía, la gente lo que piensa. Súper interesante esto también. Por supuesto, tendremos la participación de chicas y chicos a través de una dinámica participativa, que esto ocurrirá por la tarde, y nos encontraremos con una mesa de diálogo, ese SPY del diálogo que llamamos nosotros, donde por un lado técnicos, políticos, familias, educadores y también niños y niñas hablarán sobre qué pasa a nivel de la participación dentro de los municipios, ¿no? Cómo se está dando, cuáles son sus visiones, y que tengamos una visión amplia y contrastada, no desde el punto de vista teórico, sino desde la práctica. Y para acabar, lo que nosotros llamamos la guinda, que será vuestro espacio. Dividiremos a todas las personas en 4 espacios a través de un foro de participación y hablaremos de la tecnología, si realmente es una aliada o es un monstruo. Esto y mucho más en Dinamia. ¿Dónde?
sube arriba, lo tienes en la bio. Y si no, asociacionquera.org.